Muy buenos días, profesores. Bienvenidos a su cuarta sesión virtual. Les agradezco mucho por estar en este espacio de 10 a 12, en este espacio en el cual adelantamos un poco los temas, resolvemos dudas y podemos compartir un nuevo ejercicio sobre una nueva temática. Les recuerdo, profes, la siguiente semana vamos a empezar a trabajar con Arduinos. No se vayan a preocupar, no hay necesidad de comprar sus Arduinos, les vamos a traer los kits para realizar los desarrollos de cada una de las sesiones. Así que a los profes que están viendo la transmisión, les recomiendo que estén desde sus computadores porque vamos a realizar un ejercicio en el programa. Para empezar, profes, aprovechemos este espacio para aclarar unas dudas alrededor del ejercicio que tuvimos la última semana. Nuestro mezclador, nuestro compositor de música. La idea de este ejercicio era, como a diferencia del de la semana pasada de animación, utilizar un nuevo bloque que nos empezara a ejecutar acciones, que un nuevo bloque que encabezara todo el grupo de bloques de funciones de movimiento, de sonido, de los bucles de por siempre. Y ese nuevo bloque era el de cliquear este objeto. Este bloque se accionaba simplemente al darle clic sobre el objeto justo cuando el objeto está ubicado en la interfaz gráfica. Al darle clic sobre el objeto en la interfaz gráfica nos permitía ejecutar los bloques que estaban conectados debajo. En este caso estoy presionando el botón que aumenta el tiempo y, como recordamos, profes, siempre que un bloque tenga cambiar es que va a coger el valor actual y le va a agregar el número que está en este espacio. Para generar este instrumento musical creamos cuatro botones que nos permitían interactuar con la reproducción del instrumento. Uno que nos permitía alargar el tiempo que le tomaba a la barra en deslizarse, otro que iba a llevar a la barra a su posición de inicio, otro que le iba a decir a la barra que se empezara a mover y otro que le iba a bajar el tiempo que le toma a la barra en deslizarse. ¿Cómo podíamos cuadrar eso, profes? Era por esta variable, la variable tempo. Esta variable era la que íbamos a manipular con estos botones laterales. Y para configurar el tiempo que le tomaba a la barra de moverse, tocaba ubicarla en el deslizar. Entonces, haciendo un recuento, ya hemos visto dos bloques diferentes a banderita verde que me están ejecutando acciones. Este último es muy útil cuando queramos hacer interacciones con la interfaz gráfica, en el cual al hacer clic sobre un objeto queremos que se ejecuten ciertas acciones. Entonces, aclaradas esa duda, profesores, demos inicio a la actividad de hoy. Así que los invito a que veamos el contenido en la descripción del video. En la descripción de nuestro video vamos a tener el formulario de asistencia que les pido, profes, que lo llenen. Muy importante llenar ese formulario de asistencia para llevar registro de todas estas sesiones virtuales. También los recursos de la actividad de hoy para poder desarrollar el ejercicio de hoy. Pero antes de desarrollar ese ejercicio, miremos esas fuentes de inspiración de la temática de hoy. Entonces empecemos con estos proyectos en Scratch. El primero es una aplicación muy interesante, es un ¿Quién quiere ser millonario? Entonces esperamos a que cargue y vamos a mirar de qué se trata este proyecto. Pongámoslo en pantalla grande. Todo esto es hecho con esa misma programación de bloques. Crearon la interfaz de quién quiere ser millonario, el espacio de la pregunta, las respuestas que tú puedes escoger
Incluso tiene las ayudas para resolver las preguntas. Démosle clic al 50-50. Me elimino 2. ¿Qué pasa si selecciono ya la respuesta? Excelente. El programa, como la función que utilizamos, la de al hacer clic en este botón, es cuando me está reconociendo que estoy oprimiendo la respuesta correcta o incorrecta. Miremos con cualquiera, a ver qué pasa cuando respondo mal. Démosle clic. Igualmente, el programa es capaz de reconocer cuando le doy clic a la respuesta incorrecta. Los invito a que vayan explorando estas herramientas y a ver qué profe es el que genera el mayor puntaje en este quién quiere ser millonario. Esta es una forma de hacer cuestionarios, así respuesta múltiple, y es con esa herramienta que acabamos de ver con el instrumento musical, de al hacer clic sobre ese objeto que me reconozca qué respuesta estoy seleccionando. Miremos otro recurso. Esperemos a que cargue la aplicación. Como siempre, profes, pueden ver los códigos con el botón de la esquina superior derecha. Pueden explorar para mirar cómo los realizaron, qué programación usaron, qué bloques usaron. Y miremos este. Este incluso tiene la opción de escoger el idioma y todo se está manipulando con la interfaz del programa. Entonces démosle clic y creemos un nuevo juego. Este es un juego en el cual te está botando la bandera de un país y tienes que decir en qué continente, a qué continente pertenece. Como ven acá en la parte de abajo tienes las tres vidas antes de que se te acabe el juego, y el puntaje, te va marcando el puntaje que vas obteniendo. Entonces empecemos con este. Igualmente, este funciona con el hacer clic en este objeto. Es importante ese feedback de sonidos que va retroalimentando estos juegos de conocimiento que pueden ser muy útiles en aplicaciones del aula. Y sobre todo que cuando los estudiantes estén probando estos juegos, que sepan su puntaje, que sepan las vías que tienen, que tengan esos como motivadores, que los sumerjan en un juego, pero que en realidad eso va acompañado de un aprendizaje. Miremos este país, entonces África, perfecto. Miremos cuando respondemos mal. El programa me está teniendo en cuenta el número de vidas y cuando me equivoco me quito ya una vida. Es muy importante este tipo de juegos para trabajar la gamificación. Cómo podemos llevarla al aula con temáticas que tal vez puedan ser muy complicadas, muy, muy engorrosas, pero si las llevamos a este tipo de medios, como lo están viendo profesores, pueden ser muy motivadoras, pueden crear nuevas dinámicas de aula con esta herramienta. Veamos el código, explorémoslo. Y si vemos, acá están esos punticos blancos de selección. Seleccionemos uno y van a mirar que tiene el bloque de al hacer clic en este objeto. Este es igual al que manejamos. Al hacer clic sobre ese objeto me está ejecutando unos bloques que me están diciendo si la respuesta está correcta o incorrecta para cada uno de las selecciones, de las opciones que tengo. Miremos ya el último recurso. Entonces ya llevamos dos tipos de cuestionario en el cual la respuesta y la interacción se está generando al hacer clic sobre este objeto. Ahora miremos este último, se llama cuestionario cultura general. Démosle clic. Importante
a diferencia de los otros, me está habilitando una ventana de diálogo. Una ventana de diálogo en la cual puedo escribir mis respuestas. Ahí tomó mi información, lo que acaba de escribir, para que él pudiera generar este nuevo globo de texto. Le voy a decir que sí quiero empezar el cuestionario. Listo. Entonces ahí el personaje es el que me está guiando en la interacción. A ver. Tenemos. Es importante esto, saber cómo en qué etapa estoy de mi cuestionario, si acerté y sobre todo esas herramientas de los sonidos que están retroalimentando ese quiz, pero que en verdad se está convirtiendo en un juego. Importante cuando coloquen la respuesta, tener en cuenta las tildes y la ortografía. Exploremos un poco el interior del código, profes. Y vamos a ver cuál es el que me está recibiendo. En este caso no está utilizando los bloques de al hacer clic sobre este objeto, sino que hay un bloque que se llama preguntar, y ese bloque de preguntar es el que me está abriendo este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es capaz de recibir esas respuestas en texto, y tú con programación puedes mirar si esa respuesta corresponde con la respuesta correcta que tú tengas en tu programa. Puedes realizar esa comparación y de esa manera llevar el registro de si acertaste o no acertaste. Muy importante también estos elementos que están mediando la interacción, estos personajes que están hablando con el estudiante, que pueden ayudar y mejorar esa forma de transmitir este tipo de pruebas. Entonces, viendo esos contenidos, profes, la actividad de hoy se va a basar en un mini cuestionario. Vamos a hacerlo de la categoría de hacer clic en este objeto y vamos a empezar con el proyecto. Entonces vamos todos, profes, a los recursos de la clase. Listo, profesores, entonces en recursos, como siempre, vamos a encontrar el contenido útil para desarrollar la actividad de hoy. Vamos a abrir esa carpeta. Debemos encontrar 4 archivos en esa carpeta de Drive. La idea es descargar este que se llama Quiz Colombia Reto, que es el archivo de programación en el cual vamos a hacer los bloques, y estos 3 audios que nos van a ser útiles para ambientar un poco ese quiz, ese test. Yo ya descargué mis contenidos en el escritorio, creo una carpeta que se llama sesión virtual 4 recursos, y acá tengo mis archivos. Antes de abrirlos les voy a mostrar cómo se vería resuelto el quiz sobre Colombia. Entonces es importante, profes, que tengan estos archivos descargados. Van a ser audios y van a ser del formato que reconoce el Panda, el archivo del Panda, Mblox, que es el cual vamos a intervenir para hacer nuestro quiz. Entonces, vamos a darle banderita verde y veamos. Hola, bienvenido a esta prueba. Haz clic sobre mí para empezar. En este caso el Panda va a ser el que me va a dar esa introducción por el quiz, el que me va a ayudar a navegar esta experiencia. Lo ambienté un poco con la temática de Colombia, le puse una ruanita. Y como ven, también hay una música de ambientación en el quiz.
Importante, estas dos variables. Como vimos la semana pasada, pues trabajamos con una variable que controlaba el tiempo. En este caso va a haber una variable que controla el puntaje y otra variable que nos indique qué pregunta vamos. Muy importante eso, profes. Entonces, démosle clic sobre el panda y empezó el quiz. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? Voy a responder esta correctamente porque ya me la sé. Y veamos qué hace el panda cuando respondemos correctamente. Le damos en la C, 32. Vamos a ver que sonríe. Y también hay un sonido de feedback que me está diciendo que respondí bien. ¿Qué pasó? El puntaje subió y me indicó que de la pregunta 1 voy a pasar a la pregunta 2. Todo eso me está haciendo la programación. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta que es muy sencillo lograr eso. ¿Qué sigue? Otra pregunta. La principal exportación de Colombia es... Vamos a darle coches. A ver qué pasa. Como ven, profes, el disfraz del panda está cambiando. En este caso ya hace como una cara como si estuviera triste. Y hay un sonido que está complementando esa expresión del panda, que está como triste porque se respondió mal. Y como ven, el puntaje ya bajó. Antes teníamos un punto y ahora por responder mal nos bajó a 0 puntos. Y importante, nos está indicando en qué pregunta vamos. La idea, profesores, es hacer este quiz de 2 preguntas por el momento. ¿Por qué 2 preguntas? Porque con 2 preguntas pues es suficiente para poder hacer un quiz más largo. Se va a explicar lo básico que les va a servir como para desarrollar estas diferentes pruebas en el caso en que quieras extenderla más. Entonces, profes, vamos a lograr esto que acabamos de ver. Un cuestionario de 2 preguntas con nuestro personaje que es el panda, con audio, con esas respuestas que seleccionamos al hacer clic y con 2 variables que vamos a poder manejar durante la prueba. ¿Listo? Entonces voy a cerrar este archivo, el resuelto, y vamos a abrir el archivo que tiene la descripción del video del día de hoy, profesores. Entonces lo estamos abriendo mientras carga. Listo. Entonces en el archivo de la clase de hoy, ¿qué vamos a ver, profesores? Vamos a ver que en objetos está el panda. Vamos a explorar los disfraces de ese panda. Va a tener 3 disfraces. Cuando quieran ver en la interfaz gráfica toda la imagen, démosle en el igual. Vamos a ver 3 disfraces. El primero se llama mal, que es la carita que hace el panda cuando se responde mal. El otro es cuando el panda se responde bien, que el panda se pone como feliz. Y la última cara que es cuando inicia la prueba. Igualmente vamos a tener 3 fondos. Voy a darle clic acá sobre fondos, profes. Y en los fondos vamos a tener el fondo de portada, con el cual vamos a comenzar como la experiencia. El fondo de la pregunta 1 y el fondo de la pregunta 2. Importante, pues ya los fondos están armados con la imagen, con el formato negro abajo, ya está escrito el texto. Eso lo hice con el editor de imágenes del programa. Cuando quieran desarrollar sus proyectos, profes, pues también pueden trabajar con el programa de edición de imagen que más utilicen, que más dominen, no hay ningún problema. Y pues empecemos. Vamos a empezar a organizar en los fondos. Así como en la animación lo hicimos, que los fondos sea como el que me da la pauta de qué va primero, qué va después. Listo, entonces empecemos con al presionar banderita verde. Como vieron, al presionar banderita verde me estaba dando como inicio al cuestionario. ¿Y qué es lo primero que quiero que pase? Quiero que me muestre pues el fondo de portada. Entonces tengo que en apariencia decirle
cambiar fondo A y que me muestre ese fondo que tiene la portada. Muy importante eso. Es muy parecido a como habíamos hecho la animación. Listo, ahora, como vieron hay dos variables. Una variable que me va a fijar qué puntaje voy llevando y otra variable que me va a fijar en qué pregunta voy. Entonces, vamos a crear esas dos variables. Entonces, una la voy a llamar puntaje y le doy OK. Y cuando le doy OK, se me generan una serie de bloques de opciones. En este caso, una que me permite fijar el puntaje. Como hemos visto, profes, las funciones de fijar, tú le colocas el valor exacto con el cual quieras que en este caso puntaje esté marcando. Y las de funciones de cambiar, que coge el valor actual y le adiciona el valor que esté en este espacio. Entonces, vamos a empezar por fijar el puntaje en 0. Queremos que cuando leemos banderita verde, si ya habíamos jugado, vuelva a reiniciarnos y el puntaje vuelva a quedar en 0. Y como vieron, profes, también hay otra variable, que es la que me está indicando en qué pregunta voy. Entonces, num pregunta. Perfecto. Entonces voy a fijar también inicialmente el número de la pregunta. Entonces hasta el momento estamos fijando las dos variables con las cuales queremos que empiece nuestro quiz, nuestro examen. Vamos a crear dos eventos. Vamos a crear al recibir dos mensajes y estos tienen una finalidad. ¿Se acuerdan, profes, que cuando en la animación cambiábamos los fondos, creábamos al recibir un mensaje que me cambiara el fondo de cuando el perro estaba mordiendo al personaje o que me cambiara el fondo cuando la ambulancia estaba recorriendo la ciudad? Vamos a hacer lo mismo, que al recibir un mensaje el programa sea capaz de reconocer, de saber qué fondo debe mostrar. Voy a crear dos mensajes. El primero voy a llamarlo pregunta 1, que al recibir pregunta 1 me haga algo, y en el otro, nuevo mensaje, al recibir pregunta 2 me haga algo. ¿Listo? ¿Qué voy a querer que me haga el recibir pregunta 1? Si estoy trabajando en fondos, pues voy a querer que me muestre el fondo. Entonces en apariencia, cambiar fondo a pregunta 1. Perfecto. Y para pregunta 2, pues quiero que me cambie el fondo a pregunta 2. ¿Listo? Ahí vamos perfecto. ¿Qué más quiero que me pase cuando me esté en pregunta 1 y pregunta 2? Quiero que pues mi variable que cree me esté indicando en qué pregunta voy. Necesito saber en qué pregunta voy. Entonces voy a volver a datos y bloques. Y en datos y bloques vamos a buscar el de fijar el número de la pregunta. En este caso no voy a utilizar cambiar número de pregunta, voy a fijar el valor exacto porque para la pregunta 1 tiene que estar en el número 1. Entonces voy a fijar la pregunta el valor 1, quiero que esté marcando el número 1 y cuando llegue a pregunta 2 quiero que esté marcando el número 2. Importante, fijar es muy diferente a las funciones de cambiar. Listo, entonces si le doy banderita verde me debe estar en la portada. Si no teníamos la portada visible, nos debería estar mostrando la portada. Listo, ahora vamos a mirar qué pasa con el panda. El panda es el personaje que me va a ayudar en esa navegación de la historia. Entonces voy a hacer que cuando empiece mi panda, pues, es decir, que cuando le banderita verde, empiece a ejecutar ciertas acciones. Pero ¿qué acciones voy a hacer que me ejecute el panda? Entonces, como vieron, profes, hay tres disfraces. Uno cuando responde bien, mal y otro cuando empieza el cuestionario. Entonces, lo primero es que en apariencia me muestre
cambiar disfraz a el de inicio. ¿Listo? Como vieron, profes, también mostraba ese disfraz de inicio y el panda me estaba hablando, me estaba con un globo de diálogo, me está diciendo hola, presiona en mí para iniciar el quiz. Entonces, otra vez en apariencia, voy a decirle por 5 segundos, hola, y haz clic en mí para iniciar el quiz. Perfecto. Entonces quiero que ahí me inicie el quiz, que cuando le dé clic sobre el panda me inicie el quiz. Y como vieron, profes, también había como una música ambientando esa prueba. Entonces en un por siempre voy a decir que me toque esa canción de ambientación. Entonces voy a mirar en sonidos cuáles tengo. En ese momento no tengo nada en sonidos. ¿Cómo encuentro esa música que me está ambientando mi prueba? Voy a descargar ahí la biblioteca de sonidos del programa y en categorías voy a buscar bucles musicales. ¿Qué son bucles musicales? Son piezas musicales que tú al reproducirlas varias veces parece que fueran continuas. Entonces sirven mucho para ambientar animaciones, para ambientar este tipo de situaciones que son como de un periodo largo. Entonces busquemos una que se llama KB, le damos clic y cuando la cargamos nos aparece como el diagrama de audio, cómo fluctúa ese sonido. Ahí sonó muy fuerte, voy a bajarle el volumen. Acá tengo una herramienta de edición, voy a seleccionar con clic izquierdo, voy a arrastrarlo y seleccionar toda mi canción, todo ese bucle musical. Lo selecciono hasta que llegue al final la barra. Perfecto. Y voy a decirle más suave. Cuando le hago eso, bajo el volumen de mi sonido, de mi audio. Entonces voy a programas y voy a decirle en sonido. Ya trabajamos con los instrumentos, ahora vamos a trabajar con esos audios que subimos. Entonces vamos a decirle tocar sonido, cabe, ok, y esperar. ¿Por qué es importante el esperar? Porque al decirle y esperar, el programa va a hacer que cuando se reproduzca todo el contenido. Voy a esperar hasta que se acabe esa pista y ahí sí, cuando se acabe, ahí le va a volver a dar inicio a esa pista musical. ¿Listo? Entonces cuando le damos clic, debería, hola, haz clic en mí para iniciar el quiz. Ya debería mostrar eso, 5 segundos y ahí sí empieza a sonar la música de ambientación. Listo, profes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que cuando le demos clic, pues me inicie la prueba. Quiero que inicie ese quiz. Entonces, al hacer clic en este objeto, quiero que me inicie mi prueba. Entonces, primero, si me vuelvo a escenario, a recibir pregunta 1 es cuando me cambia el fondo. Entonces, voy a hacer que me envíe el mensaje de pregunta 1 y así me va a iniciar la prueba. Entonces, el panda me está diciendo el mensaje, va a sonar la música y si le doy clic me cambia el fondo y me está indicando que estoy ya en la pregunta 1. ¿Listo? Perfecto. Ahí vamos bien, súper bien. Ahora vamos a hacer que el panda reaccione cuando respondo mal o respondo bien. Entonces, ¿qué necesito? Voy a hacer otros dos mensajes. Uno que sea al recibir, en este caso voy a hacer un nuevo mensaje, bien, que el panda sepa que debe hacer cuando se responde bien.
y voy a hacer otro que sea nuevo mensaje cuando se recibe la palabra, pues una mala respuesta. Vale. ¿Listo? Entonces, eh, ya tenemos esos dos bloques que al recibir bien o mal, me sabe si me responde bien o mal. Voy a darle las acciones que debe hacer el panda pues cuando reciba una buena respuesta o una mala respuesta. Como vieron, hay disfraces que en el cual el panda tiene una cara triste y hay disfraces en el cual tiene una cara feliz. Entonces voy a decirle en apariencia que al recibir una respuesta buena, cambiar disfraz a bien y luego cuando reciba una mala respuesta, pues que me muestre ese disfraz, ese disfraz del panda que está haciendo como una cara triste. Igualmente, ¿qué me debería cambiar cuando respondo bien? Pensando en esas variables que ya creé, me debería cambiar el puntaje. Entonces le voy a decir que cambiar el puntaje por el valor de 1, es decir, que coge, en este caso le doy clic acá y lo cambio por puntaje, entonces coge el valor actual de puntaje que es 0 y le va a sumar 1 si respondo bien. Y cuando respondo mal, voy a decirle cambiar puntaje por -1. ¿Listo? Entonces, cuando respondo bien, el panda hace cara feliz y me sube el puntaje. Cuando respondo mal, el panda me hace cara triste y me baja el puntaje. Adicionalmente, voy a complementarlo con sonidos que me ambienten una respuesta bien y una respuesta mal. Entonces, en este caso, voy a sonidos y voy a cargar dos sonidos que están en, en el archivo de recursos, en la descripción. Voy a descargar esos dos sonidos. Sesión virtual. Voy a descargar el de bien. Y voy a descargar el archivo de cuando se responde mal. Y le pongo. Listo. Entonces ya tenemos los dos audios. Vamos a agregarlos en cada bloquecito. Entonces, cuando respondo bien, tocar el sonido bien. Y cuando respondo mal, que toque el sonido de mal. Entonces le voy a dar clic en al recibir bien para ver cómo se vería. Hace cara feliz y suena inmediatamente ese audio. Y si respondo mal, se debería poner triste nuestro famoso panda. Entonces hasta el momento ya tenemos los fondos programados, el personaje que nos ayuda en esa navegación de la historia. Ahora vamos a hacer cómo esos bloques de pregunta se programan. Entonces voy a crear un nuevo objeto. En este caso voy a crear esos cuadros de respuesta, voy a crearlos como si fueran nuevos objetos. Entonces voy acá a la herramienta de pintar nuevo. Voy a asegurarme que esté activado modo vector y voy a hacer un cuadrito. Un cuadrito, vamos a fijar ese cuadrito, ahí lo estoy viendo, como para visualizarlo un poco en otro fondo. Para ambientarlo en otro fondo, pongámoslo en el fondo de preguntas y ahí sí voy editándolo como para obtener esa visual de mi bloquecito de pregunta. Entonces, voy a rellenarlo de gris. Voy a pintarle el borde de blanco. Acá lo voy ubicando como para visualizarlo, cómo se vería. ¿Y qué más voy a hacerle? Entonces voy a escribirle una respuesta
en el interior. Entonces voy a utilizar mi herramienta de texto. Entonces voy a decir que este es el, el punto A. Voy a ponerle colorcito rojo y lo escalo. Listo. Entonces, ahí yo sé que este es el bloque que tiene la opción A. Voy a escribirle la respuesta de la opción A para esa pregunta. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? Entonces, voy a hacer que este tenga la respuesta correcta en este punto. Y la respuesta correcta es 32. Entonces le cambio los colores y utilizo esta herramienta para escalar. Listo. Entonces ya tengo mi cuadrito que tiene la respuesta correcta para esa pregunta, que es la opción A. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? En disfraz 1 va a estar el disfraz que tiene el bloque que va a aparecer con la pregunta número 1. Ese es el bloque que quería aparecer. Voy a duplicar y me va a aparecer disfraz 2. Voy a tener disfraz 1, que es para la pregunta, ¿cuántos departamentos tiene Colombia? Voy a hacer disfraz 2 para la siguiente pregunta. Entonces voy a escenario y voy al fondo de la siguiente pregunta. Entonces voy a hacerle clic, vuelvo a mi objeto que se llama Sprite 1 y la siguiente pregunta es, la principal exportación de Colombia es. Entonces, ahí no voy a colocar la respuesta correcta, sino voy a colocar otra opción. Voy a ponerle café. Y la respuesta que muchos pensaban que era la exportación, la principal exportación en Colombia, no es el café, es otra de las que están ahí. Ubico y ya me queda. Si le doy clic acá, en disfraz 1 la que me debe mostrar en la pregunta de los departamentos y disfraz 2 la que me debe mostrar en la pregunta de las exportaciones. Entonces voy a hacer la programación de cómo debe funcionar. Entonces, ¿qué le debo decir a mi programa? Debe decirle que al presionar banderita verde no me muestre ese bloque y voy a utilizar los bloques de al recibir. En este caso al recibir pregunta 1 y al recibir pregunta 2. Entonces al recibir pregunta 1, ¿cuál disfraz me debe mostrar? En este caso me debe mostrar el primer disfraz. Entonces le voy a decir en apariencia, mostrar, cambiar disfraz a 1. Y para la pregunta 2 voy a hacer lo mismo, solo que me muestre el segundo disfraz. ¿Listo? Entonces acordémonos. El primer disfraz para la pregunta de los departamentos era una buena respuesta. El segundo disfraz para la respuesta de las exportaciones era una mala respuesta. Entonces el programa tiene que ser capaz de reconocer en qué pregunta está y reconocer si está bien o está mal. Entonces, voy a hacer en eventos, utilizar al darle clic sobre este objeto. ¿Por qué al darle clic sobre este objeto? Porque cuando yo le doy clic al objeto es que el programa sabe que estoy seleccionando justo esta opción. Entonces cuando le dé clic a ese objeto voy a hacer dos condicionales. Entonces el primero lo voy a hacer para la pregunta 1 y en este caso voy a decirle, me voy a operadores, busco ese bloque que tiene un igual para hacer la siguiente comparación. Primero, si el número de la pregunta es 1, o sea, si le doy clic y estoy en el número 1 de la pregunta, significa que estoy en la pregunta de los departamentos. Entonces, si le
doy clic y estoy en la pregunta de los departamentos, eso significa que respondí bien. Entonces, en eventos, tengo que enviar bien, la palabra bien. ¿Listo? Voy a decirle que cuando reciba bien, cuando envíe bien, me esté llegando a mi Panda y él me cambia el disfraz, me cambia el puntaje, me lo suba y toque el sonido de bien, que indique que estoy haciendo bien mi, mi, que respondí bien esa pregunta. Entonces cuando me pase eso, el Panda cambia y me dice como bien, que respondí súper bien. Voy a decirle que espere 3 segundos y luego que me cambie a la siguiente pregunta. Entonces en eventos, desde acá voy a controlar, listo. Ya le hiciste clic, sabes que respondiste bien y ahora vamos a decirle enviar preguntados. ¿Qué pasa cuando se envía preguntados? Enviar preguntados la recibe este objeto y cambia su disfraz a la respuesta de la pregunta 2. El Panda va a quedar igual, no va a recibir al recibir preguntados, mientras acá en los fondos sí se va a recibir la palabra preguntados. ¿Qué va a hacer? Va a cambiar el número de la pregunta y va a cambiar el fondo. Entonces, para este caso, si voy en la pregunta 1, me envía bien porque respondí bien, espera 3 segundos y luego me envía un mensaje que indica pasa a la siguiente pregunta. Voy a hacer lo mismo para la pregunta 2, pero en este caso sabemos que la respuesta a la pregunta 2, que la principal exportación de Colombia no va a ser el café. Entonces, si número de la pregunta es igual a 2, me debe enviar mal. Como en este momento no tengo una tercera pregunta, voy a quitar estos bloques y me debe pasar esto. Entonces voy guardando nuestro reto, profes. Guardo proyecto. Y voy a darle banderita verde para ver cómo se va visualizando. Acá. Al presionar banderita verde es en esconder. Le vuelvo a refrescar. Y ahora sí. Hola, haz clic en mí para iniciar el quiz. Perfecto, entonces le doy clic en el personaje y me sale ¿cuántos departamentos tiene Colombia? Va a responder. El Panda cambió su cara, el puntaje cambió y me indica correctamente en qué pregunta voy. La principal exportación de Colombia es... En este caso el programa está funcionando perfectamente. ¿Qué vamos a hacer, profes? Vamos a crear las 4 opciones de preguntas, de respuestas. Vamos a utilizar estos bloques de programación. ¿Qué va a cambiar entre las otras opciones? Pues en ese caso van a cambiar esto que pasa acá. Porque puede que para la opción B, en la primera pregunta esté bien, pero en la segunda no esté bien. Y vamos a generar esas 4 opciones para esas 2 preguntas. Un método fácil, profes, es darle clic acá y duplicar. Al duplicar, simplemente ¿qué tienen que hacer? En disfraces, editan manualmente las opciones haciendo clic sobre el texto que ya escribieron y la programación, como también se duplicó, la cambian manualmente. Entonces ese es el reto del día de hoy, profesores, terminar este cuestionario. Les agradezco mucho estar pendientes de esta transmisión y estoy pendientes cómo les va en el desarrollo de este ejercicio. Gracias, profes. Importante, profesores, no olvidar llenar el formulario de asistencia al final de esta sesión. Les recuerdo esa parte.
Muchísimas gracias por estar pendientes de la transmisión y veremos bien, ahorita veremos cómo se termina el desarrollo de ese ejercicio. Gracias, profes.